Damas y caballeros, gozamitas y todos ahí fuera que nos están viendo o escuchando, bienvenidos a un capítulo nuevo de Los Guardianes de Gotham y esperamos que seamos el showcast, podcast oficial de Gotham Comics, la tienda preferida de cómics de Stan Lee. Esto nos gustaría mucho. Nos gustaría mucho. Este capítulo está dedicado a Marvel, especialmente a Stan Lee, que esta semana, el 12 de noviembre de 2018, ha fallecido. Y no queríamos hacer nuestra típica programación de 3 secciones, noticias y 2 secciones frikis, sino dedicar este capítulo a Stan Lee. Sí, hablar un poquito de él, De su alguna vida, curiosidad. exacto. También os habíamos pedido, si nos seguís en las redes sociales, os habíamos pedido que nos mandéis un vídeo, un audio, comentando un poco qué os pareció Stan Lee, o Marvel también, o sea, no solo Stan Lee, sino Marvel, porque él fue la base de Marvel, por decirlo así. Hemos recibido vídeos y audios, así que muchas gracias por eso. Cosas que vamos a ir metiendo durante el capítulo, Sí. en sus momentos claves. Así que nada, no habrá ni separaciones, ni secciones, ni noticias, sino directamente empezamos a hablar de Stanley Martin Lieber, que nació en diciembre 28 de 1922 en Manhattan, New York City. 92, o sea, el tío cumplió 95 años. También, respect. No es alguien sin falta de respeto, no es alguien que amochó demasiado joven, No. o sea, con 95 años... Es de esperar, y estaba enfermo. Y hasta hace relativamente poco estaba muy activo realmente. Correcto, y sí que sacaba últimamente sus vídeos todavía en redes sociales, no tanto como antes, pero de vez en cuando, pero falleció por una neumonía, cosa que también se escuchó en sus últimos vídeos, que le costó respirar, ahí se escuchaba, y lo siento, pero yo lo dije después de ver su último vídeo, que no creo que llegue a acabar este año. Lo positivo, sea donde sea, esté donde esté, está con su mujer, que también recientemente falleció este año, el amor de su vida, y gracias a ella tenemos, pues, entre comillas, los Cuatro Fantásticos y lo que es Marvel Comics. Porque Stan Lee empezó a trabajar gracias a su tío Robbie Solomon, en Timely Comics, donde fue un simple asistente en 1939. Cosa que ha hecho era traerle a la gente su comida, su café y también, pues bueno, borrar el lápiz debajo de las letras, por ejemplo, o sea, se escriben los diálogos en lápiz, el entintor escribió encima y él luego borró cuidadosamente. Wow. Todo el mundo tiene que tener comienzos humildes. Obviamente, ¿sabes? Timely Comics luego en 1960 evolucionó en Marvel Comics, hablamos sobre esto un poco más. Sí, o sea, como él mismo ha dicho en varias biografías y tal, dice, la gente en esta época necesitaba en un bote tinta para meter su pluma, lo que sea, para seguir. Mi trabajo era que siempre había tinta, que nunca se quedaran sin plumas, pillarse, lo dicho, su comida. Ya luego, cuando lo han visto con más experiencia, eso, le dejaron borrar el lápiz o, por ejemplo, también el revisar la ortografía. Esto me recuerda un poquito como las cocinas, ¿no? O sea, cuando en una gran cocina que empiezan fregando los platos, después te ascienden a seca platos, etcétera, etcétera. En una cocina clásica, o sea, sí, realmente es así. Lamentablemente esas cosas también hoy se hacen pocas, pero sí, correcto, desde abajo de todo. Su ambición siempre era ser un guionista para cómics y luego hizo su gran debut, su gran estreno, su gran primera vez, al ser rellenador de texto en Capitán América número 3. Y ahí es donde ya él pudo también firmar como Stan Lee.
su primer nombre original es Stan Lee, Ujú. y dijo, por eso he hecho el Stan Lee. Ajá. Ajá, pero originalmente, bueno, este nombre luego se convertía en su nombre legal, o sea, el hombre legalmente cambió su Lo nombre a cambió Stan después, Lee, que también guay. como Homer con Max Power. Sí, hostias, qué recuerdo, sí, tío. ¿Y sabes por qué ha cambiado su nombre a Stan? O sea, ¿por qué usó entonces el nombre Stan Lee? ¿Qué era Stan Lieber o...? No, claro, a ver, su primer nombre era Stanley Ujú. y por eso Stan Lee. Pero la cosa es que usó un, Seudónimo. eso, porque en esta época, ah, si escribías o participabas en cómics, tu reputación no era la mejor. Ah, Quedabas como estás haciendo dibujitos. claro. ¿Me entiendes? Entonces dijo, voy a usar un nombre falso para que luego nadie pueda decir que este he sido yo. Sí. Seguro que estoy seguro que a él o Walt Disney, por ejemplo, les hubiera encantado tener una máquina del tiempo y más que volver al tiempo, traer a esa gente que les criticaba hacia el futuro para decirles, sí, sí, aquí están nuestros dibujitos. Aquí están ahora. Ujú. Sí, sí. La primera co-creación de Stan Lee fue El Destructor en Mystic Comics número 6 en 1941. Y durante esta época también empezó a crear otros, ya más cómic, porque empezó la época dorada de los cómics, más que nada gracias a DC. Sí, eso está clarísimo. Sí. Sí, que sí ahí escribió cosas como una especie de Jack Frost o el padre de todos los tiempos, un personaje que también salió en Capitán América número 6, 1941. O sea que los ha co-creado, o sea, le han dado a dos ayudantes, por decirlo así, en plan, mira, necesitamos un personaje de tal, hazme algo. Sí. Y ahí es donde lo han sacado. Luego, Robbie Simon y su compañero creativo Jack Kirby se fueron en 1941 porque no estaban de acuerdo con muchas cosas que el dueño de Timely Comics, el señor Goodman, quiso hacer y ha dicho, nos vamos. Entonces, Jack Kirby, que ya tenía 30 tacos ahí también, le ha dicho a Stan Lee, que entonces tenía 19 años, si quieres vente con nosotros y te damos un trabajo ya como editador guay, no solo como ayudante para esta gente. Y también le molaba a Jack Kirby porque Jack Kirby ha visto en Stan Lee mucho entusiasmo y muchas ganas de conocer el negocio. Eso es, yo creo que es realmente el mayor atributo de Stan Lee. Exacto. A lo mejor llegamos más adelante, que siempre ha sido un poco la polémica, ¿no? O sea, del binomio Lee-Kirby. A lo mejor el genio, bueno, los dos son genios creadores, pero a lo mejor Kirby era el más trabajador. Es como un... El que estaba en las trincheras. Es como un Steve Jobs y Wozniacki. Pero igual. Clavado. Es que hay muchas cosas que luego también... Sí, hay muchas comparaciones con Jack Kirby. Pero no son los únicos, o sea, no como... O sea, Wiz y Jobs, Lee y Kirby... Habían unos cuantos. Unos cuantos más, pero vamos, mira que soy bastante crítico, pero yo en este aspecto no soy un hater y bueno, sí que... Claro, ahora con su muerte, pues obviamente pues este debate resurge, ¿no? Sí. Es que los dos, o sea, yo creo que no hubiera podido funcionar sin ninguno de los dos. Exacto, sí, opino lo mismo. Es que era Kirby, que era súper trabajador, era un workaholic, por decirlo alguna, o sea, él se pasaba. Totalmente, estaba sí, ahí, sí, sí, creaba.
Pero claro, también necesitas, o sea, para que un producto sea exitoso, Ujú. necesitas una cara, necesitas alguien que lo promocione y tampoco es que Lee fuera manco creativamente. No, no, no es eso, pero también, mientras que a lo mejor quiere ver una persona que dice, solo quiero crear Sí. y dibujar y Ujú, tal, y contar historias, Lee era también una persona que tenía ideas para cómo promocionar, como cómo revolucionar ujú, cosas del mundo de los cómics y cómo luego vender el producto. sí. Am, en 1942 por ahí Stan Lee entró en la mili, cosa que tuvo que hacer, pero tampoco era alguien que decías que le pega mucho la mili o que le gustaba, por Ujú, decirlo así. Entonces, lo que le han dado, o sea, le han dicho, mira, ¿por qué no nos recortas las películas de entreno? Esos ujú, típicos vídeos, como por ejemplo en la última peli de Spider-Man, donde sí. Capitán América sale, él no salía, pero él las recortaba, Ujú, y las dibujaba, si eran animaciones las dibujaba, y luego también en la misma mili era conocido como el tío de los dibujitos. Pero tenía un título. Y no muchos soldados tenían un título. O sea, en este caso, nos reímos en plan, "Ja, le estaban insultando". No, no, le respetaron. ujú, Porque era el tío de los dibujitos. sí. Y entonces ya volvió. La compañía donde trabajó, Atlas Comics, ya vendía historias y cómics de varios tipos, de romance, de vaqueros y Que de indios, que era lo que lo petaba. lo petaba en esta época. Ujú, Humor, ciencia ficción, edad media, todo. ujú. Que tampoco fue mala idea porque así cubres lo que Sí, le gusta a todo el mundo. exactamente. Um, y entonces llegó el momento en 1950 que Julius Schwartz, de DC Comics, editador de DC Comics, Ujú, revivió un poco lo que es el mundo de los cómics con traer de vuelta a Flash. Pero no el Flash Jay Garrick, sino aquí ya teníamos a Barry Allen. ujú. La cosa con... que sí, que luego se han juntado con la Liga de la Justicia. La cosa pero es que era algo nuevo, era algo más moderno, algo que buscaba la gente. Pero bueno, era historia Flash, ¿vale? Número tal, y en la siguiente ya ni nos acordamos qué ha pasado en la tal, adiós la continuidad, adiós, bueno, nada, simplemente Flash mola, vale, Superman, Batman y toda esa gente mola, pero les falta algo, es como leo, o sea, lo compro, lo leo, lo tiro. Sí, era como las historietas de periódico. Más guay, pero sí. Exacto. Y ya igualmente, Stan Lee estaba como un poco perdido con su vida. Ujú, ¿Sabes? Dice, vale, la mili la he hecho y es que no veo un avance a dónde llegar. Y fue entonces que Martin Goodman le dio a Lee un trabajo y dije, dame como, la Liga de la Justicia esta, dame un equipo de superhéroes, a ver lo que me sacas. Y Lee no sabía qué hacer y dijo, bueno, lo hago como mi último trabajo, pero luego me voy. ujú. No se lo dijo a Goodman, pero se lo dijo a su mujer Joan. Y Joan dijo, si este es tu último trabajo, haz lo que Lo tú que te dé quieras. la gana. Exacto, Ujú. así como sale en tu mente. Y así, damas y caballeros, Stan Lee ha creado los Cuatro La Fantásticos, primera familia. la primera familia. Y aquí es donde empezó, o sea, no empezó con los Cuatro Fantásticos y, madre mía, lo que nos ha traído. Y yo creo que la mejor persona para darnos un poco más, seguir esto, darnos un poco más de profundidad y lo importante que ha hecho Stan Lee es el mensaje que nos envió nuestro seguidor fiel, Paco Amat. Vamos, Paco. Buenos días. A ver si consigo explicaros lo que representa para mí Stanley. Representa, porque hablo en pasado, es que siempre va a estar y estará. Para mí no se ha ido. Se ha ido la persona, pero su esencia es Marvel. Él le dio el nombre a Marvel. Marvel, la casa de las ideas. Él le dio el nombre y él le dio la magia.
Para mí, más que un guionista, lo que hizo Stanley grande a Marvel y lo que hizo grande al personaje de Stanley, porque no deja de ser un personaje, es su función como editor. Él se preocupó y luchó y labró la continuidad, que hoy está muy en boca de todos. Es un lastre para algunos y es un nexo de unión. Es decir, él hizo que pudiéramos creer que todos existen en un mismo universo. Y así lo hizo. Hizo posible que los Cuatro Fantásticos se pudieran cruzar con Spider-Man o con los Vengadores, o si venía una amenaza súper chunga, los veríamos a todos juntos y podíamos flipar colores todos. Y eso en una época que no existía. Es decir, teníamos superhéroes, sí, pero cada uno iba a su vuela, a su cuenta, su bola, como lo queráis definir. Había historia de Batman, había historia de Superman, a veces se encontraban, pero al día siguiente se podían volver a encontrar y no recordaban el encuentro anterior. No existía continuidad. Él nos dio eso. Él nos dio un universo coexistido entre los personajes Marvel. Eso es muy importante, pero para mí, aún así, aunque esto sea importante, lo más importante, lo que más me llega, es lo que hizo con los personajes. Nos ha dado personajes superhéroes humanos. No había superhéroes humanos. Es decir, sí, había superhéroes con identidad civil, pero no eran humanos, eran perfectos. Es decir, si solo el origen de Spider-Man, aunque era juvenil, pero ya no era infantil, era juvenil, un chaval de 16 años que deja escapar un ladrón y que ese ladrón acaba disparando a su tío y lo mata. Madre mía, es decir, esa culpa, ese sentimiento, eso que hubiéramos hecho todos, es decir, no va conmigo ese ladrón, que se busque la vida, quien tenga que detenerlo. Pues mira, al final pasa factura todo. Es decir, es humano, es decir, esa mente brillante que era Red Richard la tenía todo calculado, todo, menos los rayos cósmicos. Jolín, macho, es que no es tan perfecto ni incluso la mente más brillante del universo Marvel. Y bueno, es que así todos, es decir, científicos como Bruce Banner, que era una mente súper brillante, te vas a exponer por un chaval que está tocando la guitarra ahí en una franja a una explosión de una bomba gamma. Venga, ningún científico lo haría. Pues él sí lo hizo, era un ser humano y son seres humanos. Y ya no te cuento los mutantes. Fue lo que menos funcionó. Mutantes, superhéroes perseguidos por los humanos. Bah, eso no gustaba a nadie. Es decir, fue revolucionario, pero no caló. Tardaron años los mutantes en triunfar. La gente quería superhéroes como los Cuatro Fantásticos, que llegaban de una aventura y Nueva York les rendía una fiesta y homenajes, y los Vengadores que salían a la ventana de la mansión para decir, bueno, la nueva formación, Vengadores Asamblea, y todas fotos y tal, a lo grande. Ese debe hacer lo contrario. Pero es que así con todos los personajes, es decir, es verdad que no era el guionista de todo, no se le ocurrió todo a él. Tuvo la grandísima suerte y fortuna, pero él y nosotros, de contar con unos artistas, bueno, en su mejor momento, artistas que lo dieron todo. Y es verdad que de los errores que se puede tachar a Stanley, que no sabemos si fue por presión de Marvel o fue por su ego, era no reconocer el talento o lo que hacían los artistas, que a veces eran el guión, menos los diálogos, el guión, la historia, todo. Pero a él se le ocurrieron los personajes, ayudado por los artistas, ya me repito, es decir, no lo hacía solo, pero se le ocurrió los personajes y se le ocurrió y luchó por tenerlos todos en el mismo universo. Imaginaros un chaval en esa época, los años 70, con 10 años, y pasar por una calle que has visto en un cómic de Spider-Man, o pasarte por delante de lo que sería donde está el edificio Baxter, donde está la mansión de los Vengadores, es decir, zonas que tú dices, "Coñi, es que por aquí podrían estar". ¿Quién de estos chicos no habrá soñado con ver al trepamuros entre dos edificios? Era fácil de soñar porque eran superhéroes creíbles.
te los hacía humanos y te los hacía cercanos. Esto no lo hizo nadie hasta que llegó él. Para mí es esto. Y de las 3 puntos importantes para mí, lo que he dicho como editor, cohesionar todo un universo y coserlo para que esté todos los personajes unidos en el mismo universo, hacerlos humanos y cercanos. Pero tercero fue cruzar la barrera del papel. Él quiso y insistió y luchó porque el cómic no fuera, los personajes de cómic no fueran solo en papel. Consiguió series de animación, cada vez de mejor calidad y con más presupuesto, series de televisión, películas. Estaba por las películas de Spider-Man. Él quería que las películas, las de Hulk, algunos episodios se echaran en los cines. Que él tenía una visión, que solo se puede comparar a la de Disney, una visión pero a largo alcance. Él podía ver lo que nadie veía. Él tiene una alusión y una visión, yo solo lo puedo comparar a lo que hizo Disney, porque gracias a él los superhéroes son lo que son. Nos guste o no nos guste, por muchas lagunas que tenga Stanley y por muchas cosas malas que ahora van a salir en artículos diferentes. Él ha conseguido que los personajes Marvel estén en boca de todos, porque no hubieran pasado del papel si no hubiera sido por él. Vale que sí, podía buscar su fortuna, podía tener su ego, podía ser como era, pero gracias a él, jolín, es que los personajes Marvel ahora son iconos. Spider-Man, los Vengadores ahora, antes no eran tan conocidos. Teníamos la masa, teníamos Spider-Man y eran más conocidos. Ahora es que los mutantes, los Vengadores, series de Netflix que luchan por los derechos de series de personajes secundarios de Marvel. Ya no te digo las pelis Marvel de protagonistas. Todo el mundo. Los juegos. El merchandising que existe en el mundo. Es decir, es que él ayudó a Marvel a enriquecerse, sí. Él se enriqueció, sí. Pero gracias a él tenemos personajes muy humanos. En universo existen todos y al mismo tiempo son mediáticos. Y no es que dijeras, no, es que la continuidad es un lastre. Él también inventó y propulsó la colección What If. Él hizo que dice, bueno, ¿quieres contar una historia suelta? Historias que están en tu imaginación, pero que no podemos. Tenemos nuestra colección. Aquí What If llegó años tarde, pero en los 70 ya empezaron los What If. Y fue idea de él. Claro que contó con grandes guionistas que cogieron su relevo. Lógicamente, él hizo la base de Marvel, le dio el nombre a Marvel, Marvel, la casa de las ideas. Yo creo que hay que reconocerle esto, por lo menos estos 3 puntos. Después tendrá sus lagunas, como editor podía haber sido un cabrón, no trató bien a Kirby, no le reconoció el mérito hasta que fue tarde. Pero bueno, supo retratarse de sus errores. Y aunque fuera tarde, dio el mérito a grandes guionistas como Roy Thomas, que cogieron su relevo. Alabo siempre ha tenido para Kirby, aunque al principio no lo reconociera en los créditos, pero después se dio cuenta que era un error y nunca le ha quitado un mérito, ni he dicho, no, esto lo creo yo, esto lo creo él, él, no, yo no me acuerdo, debió ser cosa de los dos. Y ya está, no le quitaba mérito. Que sí, que podía haber sido una persona perfecta, que al principio acreditase a los artistas como escritores, que no fuera tan duro, porque sus historias del boli rojo es para escribir una página. Pero bueno, era el editor, tenía que corregir y lo hacía con boli rojo, sentara bien o sentara mal. Pero sobre todo, tenemos que llevarnos lo positivo, su legado. Él se ha ido, pero sus pelis, sus cómics, su merchandising, sus videojuegos, la leyenda nos va a envolver, nos guste o no, muchos años. Nos puede dejar de gustar Marvel, nuestros hijos harán que vayamos al cine. Y si no, un sobrino. Y si no, es un juego.
Y si no te vuelves a leer una historia antigua, siempre está Marvel presente. Y ya no te digo la de gente que ha bebido de sus influencias editoriales, como DC, aprendieron lo que era la continuidad y la cogieron. Igual que a él le encargaron, oye, tienes que copiarme en la Liga de la Justicia. Y coge y dice, pues me saco, pues no sé, y estaba ahí que no sabía qué hacer. Su mujer le animó, haz lo que te gustaría hacer. Hala, y se planta con los Cuatro Fantásticos. Y así mil historias. Muchas gracias por habernos enviado este audio, Paco. Muchas gracias, Paco. Sinceramente, tienes toda la razón del mundo con lo que has dicho. O sea, Pues sí. un punto que a mí me gustó bastante que mencionó es mantener la mayoría de los superhéroes en lo que puedas en el mundo real. En el sentido de que, sí, como él ha dicho, niños pueden haber dicho, hostias, en el tomo que leí ayer de Spider-Man, ahí estaba, o sea, yo estoy en la misma calle a lo mejor donde vive o donde luchó Spider-Man contra Doc Ock. O incluso cuando eres tan, o sea, súper niño y todavía tienes mucha imaginación y hasta incluso crees en Papá Noel. Exacto. Imaginarte que a lo mejor algún día por el puente de Brooklyn puedes ver a Spider-Man lanzando redes y pasando a Manhattan. No sé, sí, o sea, introducir desde luego los personajes en el mundo real y que el mundo sea más creíble. Correcto, y eso es lo que entonces diferenció tanto a DC de Marvel, que los personajes importaban, Sí. que no eran simplemente Spider-Man sale, lucha contra Doc Ock, vuelve a casa, la tía May suelta algún chiste y ya está, la semana que viene a ver lo que pasa. No, no. Y Spider-Man creo que es el mejor ejemplo porque también es el bebé un poco de Stan Lee. Hombre, fue un precursor, ¿no? Vamos, o sea, los Cuatro Fantásticos eran una familia modelo americana, ¿no? Pero Peter Parker, como el Hombre Araña, le dio una profundidad extra que ya alguna vez creo, lo hablamos y creo que hablé específicamente sobre eso. Es volver al héroe una persona mundana, que anteriormente no eran los superhéroes, pues eran súper en casi todas las facetas y no tenían problemas. Peter Parker era, o sea, podías sentir afinidad hacia él porque lo pasaba mal para llegar a final de mes para comer, o sea, antes no pasaba anteriormente. La gente, o sea, los superhéroes, sus alter egos tenían una vida muy tranquila. Correcto. Solo pasaban peligro como superhéroe. Exacto, mira Batman, que Batman en los 50, 60, los cómics, incluso un poco más después de esto todavía, era como... de día soy Bruce Wayne, jiji, jaja, y Sí, chistes. qué vida que llevo. Bueno, más bien si os queréis hacer una idea, la serie de Batman de Adam West... Sí, es una parodia de eso. No es que sea una parodia, yo siempre digo que la serie de Adam West es la mejor adaptación de un cómic de Batman. Al menos de esta época. De un cómic clásico. Sí, porque adaptó exactamente como eran los cómics entonces, ¿sabes? Sí, tienes razón. Porque la gente quiso leer esto, lo quiso ver en la tele, pues no han ido en plan, quiero reinventarlo para ser más oscuro o tal. No, han dicho, así es el cómic, así lo sacamos en la tele. No eran a lo mejor las mismas historias, pero el Acertijo, Catwoman, toda esa gente era igual. Ay, no hay nada como el pingüino de entonces. Marvel, perdón, sí. A ver, es que aquí también tenemos la mesa bien repartida. Yo soy DC fanboy y tú eres el Marvel / Alternative Boy. Pero tienes más experiencia en Marvel que yo. Sí, bueno, y ya expandiendo sobre eso, ya introdujo problemas sociales del mundo real en Correcto. los cómics. Y esto era muy grande y muy importante. También, no sé, ¿tienes algún buen ejemplo? Hombre, para mí el mejor ejemplo, sin lugar a dudas, es la Patrulla X. Que es ¿te acuerdas de los primeros episodios que decimos ya hace año y medio, casi 2 años? Parece mentira. O sea, hablé de esto de forma extensa
La Patrulla X es, o sea, es un reflejo de digamos, de los movimientos civiles de los 60 en Estados Unidos. Grupo oprimido, luchando contra el odio de la gente. Incluso de los dos grandes líderes digamos, del universo de la Patrulla X, que es Charles Xavier y Magneto, son reflejos del Dr. King Sí, y Malcolm Malcolm X. X, de la forma de aproximarse a la forma de confrontación. Entonces estos temas, y se hizo de una forma que, o sea, no te dabas cuenta, que a lo mejor hasta el tío que más, sí, el más racista del mundo decía, joder, qué mal lo pasan los mutantes, y es como, no te estás dando cuenta que el mundo real es así, a lo mejor estás discriminando a gente por chorradas, como se discriminan a los mutantes en los cómics. Entonces, sí, o sea, temas de gran profundidad e índole social es mucho gracias a Lee. Exacto, y también es eso, cosas del entonces. Sí. Y se atrevía a hacerlo. Bueno, normalmente Stan Lee, como habíamos dicho ya, típico a los Steve Jobs, participó, también dio ideas, o sea, no es que simplemente era una cara, pero sí que es verdad que él fue la gente, dijo, oye, me gustaría esto, Sí. os doy una breve sinopsis, de ahí me dibujáis, me escribís el diálogo, me lo volvéis a dar, os lo reviso y si eso hablamos entre todos tal. No creo que era un tirante de alguna... Un tirano. Tirano, perdona, tirante, es que es viernes. Un tirano. Nada, En fin. te perdonamos. Y ahí, así es como con alguien llamado Steve Ditko. Fue para allá y dijo, hazme un hombre bicho, hazme hazme un hombre araña. Más o menos, o sea, ¿de qué tiene la gente miedo? Y han dicho, pues de arañas, en plan, pues, ¿cómo lo hacemos para que la gente le pueda gustar? Para que no tengan que tener miedo. Porque claro, ahí estamos otra vez con qué era lo grande de entonces de DC, Batman. Y en plan, Batman siempre usó su miedo de tal para dar miedo a los malos. Y lo que quería hacer el Lee con Spider-Man es decir, bueno, pues a lo mejor no todas las arañas son malas. Y con la ayuda de Steve Ditko, pues ha creado... Para mí es el personaje más icónico de Marvel. Pero, vale, sí. Pero así como se puede decir que DC fue fundado en base de Superman, yo no podría decidir 100% con Marvel. Porque tenemos Spider-Man, tenemos los Cuatro Fantásticos, está Iron Man. A lo mejor Iron Man no está ahí tan top. Era más ahora, o sea, esto es como su momento de oro realmente, los últimos años, que sí pasó un personaje importante, pero no era tan primario ahí por los 60 y los 70. O sea, va por épocas, pero, o sea, el Spider-Man desde su creación, desde su incepción, sí que fue icónico, ¿no? Pero sí, esto también lo hemos hablado alguna vez. O sea, yo personalmente creo que los dos personajes más icónicos, los dos héroes más icónicos del mundo de los cómics son de DC, que es Superman y Batman. Sí. Pero el universo Marvel es mucho más extenso y, digamos, como media tiene más personajes que son conocidos y queridos. Volviendo un momento a lo que has dicho antes con Lee y metiendo cosas sociales en los cómics, Black Panther, Sí. o sea, es un rey y el primer superhéroe afroamericano, ¿sabes? Que algunos incluso hubieran dicho en esta época, No sé, nos la estamos jugando un poco con eso. un poco con esto, sí. Y también los Inhumanos. Los Inhumanos a mí nunca me han matado. No quiero decir que son una copia de los X-Men, pero... O sea, fueron... Depende de qué versión, supongo, también de los Inhumanos. Sí, pero bueno, ¿sabes? es que llegó un momento también se utilizó los humanos porque había como
una sobredosis de mutantes y... Pero bueno, ¿No querías hacer un equipo de los X-Men que consiste en 80, ¿sabes? Decías, pues, querías mantener algo fijo, no querías sí. cambiar cada semana a otro equipo, cosa que ahora sí que hacen. Decía, pues vamos a inventar los inhumanos. Lo que sí, desde la muerte de Stan Lee, los comentarios en internet, o sea, antes era Stan Lee es Dios y ahora solo es Stan Lee no hubiera sido nadie sin Steve Ditko y Jack Kirby. Están de un modo hater que no veas. Yo ya lo he dicho desde el principio, a mí me parece que eh, los dos, o sea, es algo que es como el ron con cola, es como un huevo frito con bacon. Son buenos solos, pero juntos es lo que hace que todo funcione tan bien. Sí, pero en mi opinión Lee formó sus propios Vengadores X-Men, quieras como lo quieras llamar, o sea, con él, con Ditko, con Kirby y luego con Romita Senior. Sí, sí, no, yo es que estoy absolutamente de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en nada que haya tanto Hay hate. mucho hater. Sí. Y lo del hater lo vi también en varios comentarios y en un buen post de nuestro compañero José Manuel Sarabia. José, José, guardián, quieras o no. que es guardián. Igual que nosotros somos weirdos. Sí, exactamente. Y él también nos mandó un poco un audio sobre esto, que lo vamos a escuchar ahora. Hola, weirdos, weirdas, gotamitas y gentes del malvivir. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy José Manuel Sarabia y soy el administrador de esa comunidad llamada Weird Sci-Fi Show, esa gente a la que le gustan las pelis chungas como Dirty Dancing y Pretty Woman y que veneran a John Carpenter por encima de todas las cosas. Y bueno, les envío este audio a mis compañeros los guardianes en mi estatus de guardián en la reserva, porque bueno, sé que hoy hacen un especial Stan Lee y bueno, trágicamente, desgraciadamente, el pobre Stan pues ha fallecido esta semana a la edad de 95 años. La verdad es que espero que haya sido una larga vida próspera, no lo dudo, porque la verdad es que Stan Lee es una de esas personalidades, es uno de esos personajes que todo el lector de cómics, pues, no sé si lo hace, yo al menos sí que lo hago, aprecia, ¿no? Porque es prácticamente, iba a decir el creador, pero bueno, no vamos a entrar en ese viejo debate, pero sí que de su cabeza o de sus actos o de la sinergia con otros autores, pues han nacido pues multitud de personajes que a mí me enrollan mucho, que me gustan mucho, que me han marcado. Y además que siempre han sido mis favoritos, ¿no? Yo siempre he sido más de Marvel, no sé si es porque, pues lamentablemente en nuestro país la distinguida competencia nunca se ha publicado de una manera pues parecida, ¿no? Mientras los fans de Marvel pues teníamos todos los cómics que podíamos querer de todos los personajes o se publicaba todo pues con DC, ¿no? Y la verdad es que entré a lo mejor bastante más tarde al mundo de DC Comics, pero bueno, siempre he sido muy Marvelita, siempre he flipado con los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, la Patrulla X y sobre todo pues con Spider-Man. Spider-Man siempre ha sido mi personaje favorito pues, de todo el panteón de superhéroes de Marvel Comics y la verdad es que pues todos estos personajes se los debemos a este hombre, una parte a este hombre y la otra parte pues a la cantidad de artistas, de grandes, de grandísimos genios con los que se juntó, ¿no? Y como os digo, ¿no? Si no fuera por Stan Lee, pues la revolución de los cómics, del cómic mainstream, ¿no? De ese formato, de ese tipo de arte, ¿no? De esas publicaciones que, pues, a finales de los 50, primeros 60, pues estaban muy de capa caída, ¿no? El Comic Code, la verdad es que hizo bastante daño al cómic. Pues bueno, pues Stan Lee le insufló vida, ¿no? Con la creación de unos personajes, pues bueno, que con los que cualquier lector se podía identificar, ¿no? Porque eran personajes pues un poco menos icónicos tal vez que los de la competencia y tenían pues los problemas que podía tener cualquier hijo de vecino.
como siempre, pues me he identificado mucho con Peter Parker, ¿no? Un chaval, pues tímido, con sus problemas de adolescente y sus movidas, ¿no? Y la verdad es que yo creo que ese es el kit de de la cuestión en lo referente a, pues, a los personajes que este hombre ayudó a crear, que ayudó a mover, ¿no? Que vendió al gran público y que al final pues convirtió en grandes iconos, ¿no? De la cultura pop, ¿no? Yo supongo que nadie lo podrá negar, ¿no? La verdad es que Stan tenía una gran personalidad, ¿no? Y también tenía un talento para vender lo que fuera y bueno, ¿no? Supongo que si no se hubiera dedicado a esto de los cómics, pues a saber qué sería de los cómics, ¿no? De ese arte secuencial que tanto nos enrolla y que nos mola tanto, ¿no? Además el tío fue pues innovador, ¿no? Siempre buscando nuevas fórmulas, nuevas maneras de introducir pues los personajes de su compañía en otros medios, ¿no? Siempre fue digamos que pues un visionario, ¿no? Transmedia, ¿no? Bueno, luego los resultados fueron los que fueron, pero bueno, nadie duda que, bueno, pues que décadas después, ahora mismo, pues los personajes de Marvel en el cine son los que más petan, creo yo, ¿no? En mi humilde opinión, ¿no? La verdad es que, bueno, yo estoy, bueno, pues por un lado apenado, ¿no? Pero por otro lado, pues, como decimos, 95 años pesan, ¿no? Pero menudos 95 años. Espero que... Ya me gustaría a mí a los 95, bueno, espero no llegar a los 95, con llegar a los 70 me conformo, pero no sé, tener una vida tan fructífera como la del viejo Stan, ¿no? Así que bueno, pues por aquí tengo mi Estrella Galicia de tercio y la levanto y bueno, y brindo por Stan Lee, descansa en paz allá donde estés y nada, Excelsior, Gotamitas. Muchas gracias, José Manuel, por este audio. Nosotros también brindamos después de esta grabación por nuestro querido Stan Lee. Y una vez más os queremos, bueno, si no lo sabéis, si no seguís a la gran página de Weird Sci-Fi Show, el 28 de diciembre, si no me equivoco, en Cine Ciutat, aquí en Palma de Mallorca, montan la próxima Weird Session, que es Pretty Woman. Y no es una inocentada, aunque sea el día 28 de diciembre. Exacto. Es de verdad. Es de verdad. Cine Ciutat, 5 euros la entrada, no es absolutamente nada, en versión doblada. ¿Qué más era? Sí, las taquillas numeradas, también bastante chulo. O sea, si vais 10 amigos tenéis una fila para vosotros mismos. Ahí está. Maravillosa. Así que id. Y si no os convencemos nosotros, hay un sketch que han grabado los colegas de Weird Sci-Fi que lo he visto como 10 veces ya. Sí, yo también, muy bien Sí, hecho. muy bien hecho. Ay. Bueno, no sé, yo ya pasando más a la chicha sobre lo que ha comentado José, bueno, hemos estado básicamente de acuerdo en todo lo que ha dicho. Obviamente. Y lo que quisiera más puntualizar, que es un poco lo que parece que se le olvida a los haters, y él ha explicado muy bien que a nosotros a lo mejor hemos pasado un poquito de puntillas encima de eso, es que él sí llevó a los cómics al mainstream. Correcto. Que, escuchad, o sea, sí, se le tacha de vendedor de motos y tal, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido ese vendedor empedernido, si no hubiera insertado el producto en otros medios, etcétera? Quizás en estos momentos hubiera caído en el olvido este mundillo, ¿no? Y entonces le insulfó con nueva vida. Y a lo mejor, o sea, estamos disfrutando de películas de Marvel, o de personajes de cómics en general, gracias al impulso que le dio él como relaciones públicas a este medio, Vaya. que es importantísimo. Vaya. Entonces, que sí, ha sido un gran creador, pero siempre se le denosta, sí, Kirby era el que trabajaba más y tal, y es absolutamente verdad, pero lo que tú lo dijiste antes, Jobs, Wozniak, o sea, funcionan bien juntos, y la empresa necesita una cara, el medio necesita una cara, y él era esa cara. Exacto. Y ahora este mundillo lo conocemos tal como es ahora, y es tan grande en gran medida gracias a él. También lo hemos mencionado un par de veces aquí en este mismo showcast.
Marvel estaba en los 80s, 90s en la bancarrota diciendo, hostias, ¿qué hacemos ahora? ¿Sabes? Y tampoco, el mismo Lee dijo pensando en vender, en tal, pero también siempre busco la manera de volver a revivirlo. Empezando, por ejemplo, decir, mira, tenemos que expandir un poco tele. O sea, vale, dibujos animados y todo esto, pero ¿qué pasa si contratamos un cachas que se llama Lou Ferrigno, lo pintamos de verde? Que igualmente ya está, el tío ya Lou Ferrigno es medio sordo y siempre le ponían una peluca encima que escuchaba menos. Y decían, acción, y el tío te empanado, a ver cuándo empiezo. Pero bueno, al final esto también es súper icónico. Es súper icónico y ahí la peli de Lou Ferrigno Hulk, del retorno, o la venganza del increíble Hulk, que también sale Thor, y hay una foto de Hulk, Lee y Thor, y Lee luego, a ver, Thor, una versión muy nórdica, ¿sabes? Sí, demasiado, no era tan... una versión tan romántica de ese guerrero No tiene de la capa Valhalla. roja, sí, no tiene la capa roja y tal, era así. Bueno, Más era- parecía que podía ir con Ragnarok ahí a invadir Escocia ahí como en Vikingos, sí, o vamos, o Pero lo la fu- canción, o es la canción, a lo mejor yo llegaría aquí, pero vamos, o sea, me acuerdo de la juventud de Spider-Man, Spider-Man, does whatever a Spider can. Sí, pero claro, esto era entonces también obvio, como hemos visto, por ejemplo, en el documental de Netflix, The Toys That Made Us, los juguetes que nos han hecho, lo que sea. Dibujos de animación siempre, fuera, ¿sabes? Pero sacar algo más grande. Incluso en el 1991, que Marvel y Stan Lee quisieron vender a Fox la idea de hacer una peli de Thor. Y han dicho, nadie va a ver pelis basados en cómics. Es una chorrada. Incluso entonces ya salió Batman de Tim Burton, ¿sabes? Entonces, Fox siempre creo que nunca... Acabó creyéndose en el producto. No son buenos con las pelis de superhéroes, ya lo sabemos por experiencia, ¿sabes? O sea, menos mal. No fue hasta 2000... Hostias, ahora mátame, ¿8? Por ahí. ¿Fue 2008 ya? Sí, claro, porque ahora celebramos 10 años de Marvel Studios, Sí. que hemos recibido la primera peli de Iron Man. Increíblemente. Increíblemente. Y ahora ya no vas al cine sin una película de superhéroes en taquilla, sea basado en una novela gráfica que nadie conoce, pero todo está basado en algo. Y el mismo Stan Lee en una entrevista antes de fallecer, no sé si fue en Black Panther o Infinity War, le han hecho una entrevista y le han dicho, señor Lee, ¿quiere decir algo a sus fans? Y dice, sí, estoy muy agradecido que todavía venís a ver estas películas por mis cameos, y bueno, la peli luego la disfrutaréis también, supongo. Y eso es que fue épico. Hay malas lenguas, no quiero decir malas lenguas tampoco, porque yo no conocía a Stan Lee. Hay gente que dijo que fue un cabrón, y a lo mejor lo fue en su época también, ¿sabes? Porque era como un tío que estaba con un imperio, que Sí, lo es tenía que que los, mantener vivo. ¿Conocemos algún empresario bueno? O sea, que un empresario de éxito... Siempre Eso vas a es- tener un jefe cabrón. Algo, sí. Y bueno, o que sean completamente filantrópicos. Es que es difícil llegar a esos niveles de éxito si no tienes algo de firmeza. Pero él también lo dijo luego en los últimos años, muchas veces, que no estaría ahí sin los fans. Si entonces la gente en los 70s o los 80s lo llamaran un hijo de... Pues claro, tú luego también con la edad evolucionas, maduras y te das cuenta, vale, tenía que mantener un imperio, pero esto es gracias a esta gente. Y yo no quiero que un hombre de 90 años esté mintiendo en entrevistas. A ver, puede, ¿Por qué pero ya a estas ¿por qué a alturas? estas alturas? Incluso a estas alturas el hombre no tendría que ni venir al estreno, puede decir, o sea, creo que fue cuando cumplió 89 o 90 que dijo, mira, ya no, él vivía en Los Ángeles, en un lado de América, y dije, ya no voy a las cons en Nueva York porque ya soy mayor, a los 90 años. A los 90 años. Saber que cualquiera antes hubiera dicho, nah. Sí. Y claro, ¿cómo no? Siempre cuando vamos a ver una peli de Marvel, ¿qué buscamos? El cameo de Stan Lee.
Habría que hacer una encuesta ya de ver cuál es el favorito de Uf, la es gente que, nos es, que sigue. es chungo. Los hermanos Russo, el día después de la muerte de Stan Lee, han confirmado que Lee grabó el cameo para Vengadores 4. Eso cuando lo veamos va a ser uno de los momentos más emocionales de... La peli creo que va a acabar en dedicación a Stan Lee, supongo. Eso va a doler. Sí, Eso va a doler. Y aunque nadie ha dicho nada referente a esto, yo dudo que vayan a hacer cameos de Stan Lee en CGI a lo no Rogue One. tendrían, no. Creo que más lo harían sutilmente como en Daredevil, que en la estación de policía hay un cuadro de empleado del mes, policía del mes, y está ahí Stan Lee, Sí, ¿sabes? sí, Cosas, sí. cosas Algo que simplemente así. le han hecho un Photoshop también, no es que se haya puesto el uniforme de policía, pero algo así. Sí. Y los cameos también no empezaron con Iron Man, salió en las pelis de X-Men antes también, y hay un cameo que a lo mejor nunca te has fijado, no lo sabías hasta ahora, en una peli de Kevin Smith. Y es un cameo bastante importante. Y este cameo nos lo cuenta nuestro querido amigo, compañero desde Bad Señales, Raúl Bauza. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Raúl del podcast Bad Señales. Me ha pedido Michael que os grabe un breve audio sobre lo que para mí ha sido Stan Lee en mi vida. Bueno, destacando primero de todo que por desgracia yo conocí a Stan Lee muy tarde. No tuve una infancia excelsior, por decirlo así, ya que en mi familia existía mucho, sobre todo mi padre, por desgracia, y por desgracia entre comillas, que leyese mucho más cómic español. Entonces yo realmente me crié con Mortadelo y Filemón, con TC Rudel Perce, con el Rompetechos, etcétera. Por lo que de alguna manera el cómic americano, el cómic sobre todo de superhéroes, no llegó a entrar en mi vida hasta mucho más tarde. Y recuerdo incluso prácticamente el momento en el que entró, aparte de la serie de dibujos de Antena 3, que fue cuando empecé a conocer el personaje de Spider-Man, esa famosa serie de Antena 3 que fue fantástica, que fue maravillosa. Fue cuando en el periódico El Mundo entró una colección que era de cómics de superhéroes, bueno, cómics en general, la verdad. Los primeros números eran de Spider-Man, luego más adelante había Thor, todo esto combinado con cómic europeo, como Corto Maltese, también estaba por ahí de Spirit, estaba también por ahí, bueno, aparte de Invencible Hulk, Conan el Bárbaro también, Daredevil, es que tengo aquí enfrente la colección. Y, y ahí empecé a conocer lo que era un poco el mundo de Marvel, pero realmente yo no sabía quién era Stan Lee en ese momento, porque no había tenido las películas, no había salido todavía nada relacionado con Stan Lee. Y yo, pues, por decirlo así, no desconocía mucho quién era el editor de todos estos cómics o quién era un poco uno de los creadores de este universo. ¿Cuándo fue que lo conocí? Pues es curioso porque realmente la primera vez que conocí a Stan Lee fue una película, y no una película de superhéroes además. No sé si mucha gente la ha de conocer, al menos es cine de culto, entre comillas, que son las películas de Kevin Smith. Y había una película que yo pillé en televisión, a lo mejor eso, con 14 15 años, que se llamaba Mallrats. Mallrats, una película de dos chavales que se pasaban todo el día en el centro comercial porque aún no había dejado, a los dos le habían dejado sus novias. De repente me veo que son unos gran fans de los cómics, que son coleccionistas ávidos de cómics, y sobre todo se anuncia en un momento de la película que el gran Stan Lee va a firmar cómics en una tienda de cómics de este centro comercial. Yo realmente digo, hostia, Stan Lee, ¿quién es este hombre? Y de repente veo que empiezan a hablarlo como si fuese un dios, aquella persona que estuvo detrás de Marvel, etcétera. Y aquí viene la gran sorpresa cuando de repente Stan Lee hace un cameo en la película hablando con el protagonista sobre preguntas que tenía él sobre los superhéroes. Entre ellas, ¿por qué a Hulk no le crecía el pene? O no, o si los Cuatro Fantásticos podían estirar otras partes de su cuerpo, incluido también el pene. Sí, sí, la película es bastante gamberra en ese sentido, pero bueno, una gran película de por sí. Y a partir de ahí empezó un poquito el rollo de lo que era Stan Lee y ya con las películas, cuando empezó a hacer los cameos. Creo que el primero estaba en X-Men 1, si no que me corrija Michael, en esa famosa escena de la playa como haciendo peitos calientes, que yo en ese momento tampoco sabía quién era Stan Lee. Fue cuando un poco descubrí a este gran personaje, esta gran persona realmente, porque pese a que haya tenido sus partes oscuras y sus partes buenas, digamos que como todo el mundo en este universo particular, no de los otros que hay en este mundo, fue una persona que contribuyó y si de alguna manera pues se puede llegar a manchar en parte el nombre porque se empieza a descubrir un poquito más lo que realmente hizo él en Marvel, no se le puede negar que sin él no habría muchas cosas de Marvel. A lo mejor no todas, pero muchas no existirían ahora mismo. Pues de aquí quiero, nada,
saludar a los Guardianes de Gotham. Espero que os haya gustado mi audio. No es muy comiquero, puedo decirlo así. Pero bueno, que decir nada más que Stanley te echaremos de menos y que a ver si algún día, ya que estamos con los biopics de moda, sobre todo como el de Bohemian Rhapsody, alguien se atreve a contar la verdadera historia de Stan Lee con sus claros y con sus oscuros. Un saludete y nos vemos. Hasta luego. Escuchad más señales. Muchas gracias, Raúl, por enviarnos este audio, a ti también. Y tienes, sí, en un punto de vista tienes razón. O sea, los cameos de Stan Lee en Marvel molan, pero el de Mallrats es especial. Porque o sea, es Brody debatiendo con Stan Lee sobre el condón de Kryptonita. Y todas esas cosas, es decir... Debate de nerds. Debate de nerds. Y la gente... Y me imagino que la gente que fue entonces a ver pelis de Mallrats, la mitad ni sabía quién eran. ¿Quién era Stan Lee? O sea, claro, lo mencionan, Stan Lee, creador de tal, pero... ¿Sabes? No era lo mismo entonces que ahora. Igual que los cameos en las primeras pelis de X-Men, solo cuando sabías de verdad quién era lo reconocías. Por ejemplo, como dice Raúl, en X-Men 1 está en la playa haciendo peritos. Yo creo que en Norteamérica sí la gente era más consciente. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Vale, Porque bueno. es un mercado más establecido, pero no... la gente alguien que pueda ver Mallrats le gustará los cómics, pues, ¿sabes? Claro que sí, pero también había gente, bueno, también hay gente que va a ver Vengadores 1 o Infinity War y siguen sin tener ni idea quién es Stan Lee. Sí, pero ahora hay más gente, esa gente había mucha más antes, Sí, pero ahora sí que lo conocen bastante más. cierto también. O sea, no lo digo con una connotación peyorativa, pero aquí este fenómeno de los cómics es como para mí es mucho más alternativo en España, como yo conociendo, que lo era en Estados Unidos. Aquí costaba encontrar cómics en los años 80. Sí, no solo en los años 80, te digo yo que cuando yo era joven, sí, cuando yo tenía 8 años, en teoría habría Gotham Comics, ¿vale? Pero vivía a 20 kilómetros de Gotham, en un pueblo que era solo para turistas alemanes y con una familia que no teníamos coche ni conocíamos Palma, ¿sabes? Entonces, cuando encontré un cómic en alemán en el Trastero. no, en el kiosco, En el kiosco. Claro, encima si costaba, por decirlo así, 2 euros, le pusieron una pedazo de comisión, que el cómic de 2 euros salía a 6, sin exagerarte a veces, una ¿sabes? barbaridad, vamos. Pero sí, era muy difícil. Yo es que iba... Y cuando había uno era en plan, wow, es Wow. como tú dices, sí. Yo es que iba, me acuerdo, ahora hago un poco de reminiscencia y vuelvo a esos años maravillosos. Canadá. Sí, pero iba, igual que en los Mallrats, iba a un mall y estaban por todo. Tenía Claro. el rack y os prometo, os prometo que es verdad, que había, igual que en los Simpson o en muchos, que se ven muchas películas y series, me echaban de los sitios porque me ponía a leer los cómics dentro. Decía, ¿vas a comprar eso? Te lo prometo. Ahora vuelvo. En fin. En fin, nos queda poco tiempo y podríamos hablar, bueno, horas de Horas, Stan sí, Lee y horas. todas esas cosas. Pero eso sí, lo importante de Marvel y de Stan Lee es que sigue tocando generaciones. Sí, Muchas. sí. Y esto lo podemos comprobar con el vídeo de nuestro seguidor fiel Guillermo, que también ha ganado en nuestro concurso de Sandman, los cómics de ¿sí? Sandman. Sí. ¿Qué tal, Janus? ¿Qué tal, Michael? Bueno, pues para mí Stan Lee, junto a otros grandes autores, siempre merecerá una eterna gratitud y admiración por haber sido capaz de crear unos personajes tan emocionantes y con los que nos hemos sentido identificados tantas veces, ¿no? Nos hemos visto identificados en sus problemas, en su forma de ser, en su percepción de la justicia, cosa que también han llevado a cabo
todas las demás obras brillantes de Marvel, que yo, pese a ser más fan de DC, he de reconocer que me han fascinado igualmente, que es algo que tenemos que hacer todos, ¿no? Dejar de lado las batallas tontas y sin sentido entre una editorial y otra y alegrarnos por cómo ambas editoriales y todas las que existen nos dan algo que tanto amamos, ¿no? Que son los cómics. Y por ello, Stan Lee siempre será uno de los grandes y siempre lo recordaremos. Gracias, Guille, por mandarnos este vídeo, te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias, viéndolo y escuchándolo, lo que nos acabamos de dar cuenta es que de todos vosotros que nos habéis mandado estos mensajes, estamos de acuerdo todo lo mismo. Y también lo que me ha tocado la patata con el vídeo de Guille es que tenemos aquí una siguiente generación que gracias a Marvel, gracias a Stan Lee, gracias a los personajes que ha creado, es esperanza en el futuro, que hay todavía gente ahí fuera que no quiere solucionar los problemas con... Es que va a sonar muy hippie. No quiere solucionar los problemas con guerra, con armas, con peleas y tal, sino que vamos a poner nuestros problemas sociales de lado y vamos a trabajar juntos. Sí, Al final esto es lo que nos engancha a mí por lo menos me enganchó a los cómics, ¿sabes? La esperanza. Sí. Y sabiendo que esto sigue pasando, es simplemente... Wow. Y a pesar de que son superhéroes, son humanos Son también. humanos, exacto. DC también ha aprendido esto un poco después, obviamente. Obviamente. Podemos contar grandes historias sobre esto. Por supuesto. Y yo siempre quiero decir, aunque soy más un DC fanboy, que Marvel ha dejado ahí sus granitos de arena y ha sido influencer en lo que es DC. Por supuesto. Por supuesto. Y viceversa. Sí, claro. Ambos se han ido robando. ¿Sabes? Algún día podríamos hacer un vídeo, una sección de esto en plan, yo qué sé, Deadpool, Deathstroke, Hulk, Solomon Grundy. Pero a lo mejor no solo de personajes, ahora lo que me viene un poco a la cabeza es, a lo mejor Marvel tiró de esa, digamos, primero fue el que pegó el primer tirón y arrastró a DC consigo para, digamos, estas historias más humanas y tal, pero después en los 80 fue DC el que tiró al otro lado. Correcto. Con las historias más oscuras. Totalmente. La broma asesina y después, claro, el mundo es un puño, todos influyen unos al otro. Sí. Y Los bueno. dos siempre estaban en el mismo escalón, el uno quitándose un poco la idea del Exacto. otro. Eso era obvio. Sabéis que todo lo clásico, desde el principio hasta la actualidad, de superhéroes como Thor, Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, todo esto lo podéis obtener en Gotham Comics, la tienda preferida de cómics de Stan Lee. Esperemos. El día ese que vino a Mallorca a visitar Gotham Comics. No, nunca ha pasado, pero creo que nos hubiera gustado a todos. Vamos. Nosotros tenemos Gotham Comics, las novedades en su página Facebook, Gotham Comics, o en su blogspot, gothamcomicsmallorca.blogspot.com. Nosotros tenemos una comunidad maravillosa que gracias a esta comunidad también hemos podido hacer este capítulo. Os damos las gracias a todos, a Raúl, Guillermo, Paco, José Manuel, para mandarnos audios, vídeos, para participar aquí. Crecemos cada día más. Solo os podemos dar las gracias, obviamente. Gracias por acompañarnos en este capítulo especial en Los Guardianes de Gotham, Marvel's Stan Lee. Yo soy Michael. Yo soy Llanos. Excelsior. Excelsior.